dos independentistas se unen en matrimonio, que se divorcian bastante pronto, y fue el caso de ellos. Y además de tener yo esta como asociación con dos culturas que no son del todo las de la Ciudad de México, estaba el tema de que entré al colegio alemán y por un azar del destino a los 4 años me hicieron un examen de aptitudes que no sé cuáles pudieran ser en ese momento y sin ningún antecedente previo, que me hizo caer en el grupo de los alemanes, ¿no? Entonces durante 9 años llevé todas las materias en alemán, y todos los planteamientos que teníamos nosotros para aprender tenían que ver con la cultura alemana, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, había que hacer un cálculo, entonces había un personaje que se llamaba Udo, que era el que nos representaba a todos en el mundo de los números, y Udo iba a visitar a su abuela en Hannover, y entonces la abuela en el sótano de su casa tenía unos frascos de compotas de manzana, porque quería hacer Apfelstrudel, ¿no? Pastel de manzana. Y entonces el planteamiento era, si en cada frasco de compota hay 5 manzanas y para cada Apfelstrudel se necesitan 4 y hay 10 frascos de compotas, ¿cuántos Apfelstrudel puede hacer la abuela de Udo? Esto, más allá de que me parece a mí un laberinto numérico ya insoluble, me ponía en contacto con una realidad en donde uno, además Udo iba en tren, me acuerdo de eso. En México nosotros no tomamos trenes, las casas no tienen sótano, las abuelas no hacen compota de manzana y menos de su huerto, y por supuesto no se come Apfelstrudel, ¿no? Entonces era ese esfuerzo enorme, era como montar un laboratorio para preparar jugo de limón, ¿no? Era un esfuerzo enorme para algo que yo sentía que carecía de utilidad. Y eso me puso en contacto, primero muy neurótico y como tantas relaciones apasionadas, posteriormente se convirtió en una pasión con la lengua alemana, y también me hizo saber que nada me gusta más que la lengua castellana, porque era el idioma cancelado de alguna manera, el que solo llevábamos en la clase de lengua nacional y que usábamos en el recreo. Entonces, a partir de ese momento se dio para mí como la necesidad, sí, de tratar de afianzarme con una lengua que era la propia, pero que tenía cierta condición extranjera. Y curiosamente encontré los primeros estímulos, porque leí muy pocos libros en mi infancia, no había la costumbre, que ahora me parece extraordinaria, de que los niños tengan su propia biblioteca, no había tantos libros para niños, ni eran tan asequibles, y además no había la costumbre pues, de la lectura entre los niños, yo quizá el primer estímulo que tuve para descubrir que el lenguaje era no solamente algo utilitario con lo que yo podía estudiar o hablar con mis amigos o ser regañado o este tipo de cosas, sino algo que podía cambiar la realidad y crear símbolos mágicos, fue el contacto con un auténtico rapsoda de la radio primero y luego de la televisión, que se llamaba Ángel Fernández, que era un locutor que contaba los partidos de fútbol y los reinventaba. Y entonces ahí encontré yo un camino de evasión, sin saber que esto me permitiría asociar para siempre el fútbol con las palabras, pero también que me daría esa posibilidad de la libertad de reinventar la realidad a partir de lo que se dice, porque Ángel Fernández se desentendía de lo que sucedía en el partido y él bautizaba los equipos. Les puso, por ejemplo, al Cruz Azul, que tenía un mote más o menos industrial, los cementeros, les puso la máquina celeste, ¿no? Y a las Chivas del Guadalajara, el rebaño sagrado, y así sucesivamente. Bautizaba a los jugulares sin ningún complejo. A un jugador de tremenda nariz le decía el gran Cirano. Claro, yo no sabía por qué, luego supe que por Cirano de Bergerac. Y un jugador brasileño que fallaba goles, Evanibaldo Castro Caviño, pero que no se deprimía al fallarlos, le llamaba el hombre de la sonrisa fácil. Entonces era una persona así y que creaba anécdotas extraordinarias a partir de lo sucedido en un juego. Debutaba un joven futbolista
en el equipo América, y este futbolista se llamaba Cristóbal, era Cristóbal Ortega, y al término del partido decía Ángel Fernández: señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal, ¿no? Cambiando el descubrimiento de América. Y luego incluía el disparate: llegaba a la selección soviética a jugar a México y la cámara enfocaba el pecho de un jugador soviético y tenía las letras de URSS, nada más que en alfabeto cirílico, ¿no? Que para nosotros eran CCCP. Y decía: ustedes se preguntarán qué quiere decir eso. Dice: muy sencillo, cucurrucucupano. Entonces, estas cosas las recuerdo ahora. Cuando yo tenía más o menos la edad de mi hija Inés, que apareció en la película, que por cierto me gustó mucho, a nadie le dijeron que me preguntara, iban pasando una serie de amigos y me iban preguntando y yo tenía que responder así a bote pronto, y a ella se le ocurrió preguntarme qué se siente escribir obras en colaboración, pero claro, solo las escribo con ella. Bueno, pues cuando yo tenía esa edad, el mundo para mí en castellano empezó a adquirir esta fuerza narrativa a partir de este Rapsoda de las canchas, y también sin saberlo se dio ahí otra condición in between, de mezclar un poco lo culto y lo popular, la crónica y la ficción, porque los partidos eran reales, pero la manera de narrarlos los acercaba más a la guerra de Troya que a la triste realidad del fútbol mexicano. Entonces, todo eso a mí me fue cautivando, y en este libro he encontrado algunos textos muy reveladores. Hay un texto de Sarah Thompson sobre la traducción que me pareció particularmente interesante, porque no solamente se ocupa de traducciones que yo he hecho, sino que entiende una traducción de la mirada, un poco lo que estaba diciendo Jordi, estos traslados, esta condición de sentirse más cómodo entre dos sillas que sentado en ninguna de ellas, ¿no? Esta condición un poco movediza de la mirada y de la escritura que yo he tenido. Hay otro texto que me ha gustado mucho también, porque entiende la literatura de viaje, que es un tema que ha trabajado mucho también Jordi, como una poética, y desde luego cuando uno escribe sus propias obras es bastante instintivo y avanza un poco a ciegas. Yo creo poder comentar mucho mejor los textos de los demás que los míos propios, y además no quisiera perder esta condición de poder avanzar sin brújula y de perderme un poco en los textos, de modo que sin querer aleccionarme demasiado por estos críticos, he encontrado aquí reacciones extraordinarias. Durante mucho tiempo la literatura que yo escribí pues era una literatura de muy poco alcance, primero por las editoriales pequeñas donde yo publicaba, por la dificultad de que circulen los libros en un país además como México, donde no abundan los lectores. Básicamente escribía yo cuentos y posteriormente crónicas, que no son los géneros más socorridos por los lectores, y en todo este largo trayecto siempre fue para mí muy importante saber que de repente había algún tipo de contacto con alguien desconocido que era un crítico que comentaba un texto, ¿no? Esta especie de diálogo extraño con la crítica. Digo diálogo extraño porque en realidad no es un diálogo, es simplemente una presencia de que alguien recibió un mensaje y reacciona por su cuenta. Para mí fue importante. Recuerdo la emoción de esas críticas, muchas de ellas aquí recogidas, en ese escritor que está siempre trabajando en soledad y con la incertidumbre de no saber si tiene mucho sentido lo que hace. Las recuerdo como algunos de esos encuentros fugaces que se pueden dar en la soledad más absoluta. Yo en 1975 y 1976, en esos 2 años, trabajé en 2 barcos cargueros tratando de confirmar si Sergio Pitol tenía razón y se podía vivir en esos sitios. Fue una aventura interesante, pero preferí vivir en tierra firme después de ella. Y recuerdo en una ocasión, yo iba en un barco de transportación marítima mexicana, que era el Mérida, un barco que luego se hundió cuando lo reparaban en un astillero. Recuerdo como a los 12 días de travesía en el Atlántico nos encontramos con un barco soviético y intercambiamos simple y sencillamente esas señas de los barcos que se cruzan en la oscuridad, que son unas cuantas señas de quiénes somos, cómo se llama la embarcación,
de dónde venimos, a dónde vamos. Son coordenadas básicas. Y al final se hace un saludo donde se toca la sirena de los barcos, que es particularmente emocionante oír esa sirena. Pero lo es mucho más si se escucha en total soledad en el océano y sobre todo si tiene la respuesta de otra sirena. No supimos nada más de ese barco, no sabíamos quién iba a bordo, no teníamos la menor idea, pero esa sensación de establecer contacto es única. Y es la sensación que durante mucho tiempo yo tuve con esos críticos cómplices, ¿no? Ese cruce en la oscuridad, ¿no? En donde alguien te hace saber que el destino puede continuar. No es definitivo para la ruta que vas a tomar, pero es un estímulo muy cercano. Y finalmente la presencia de todos ustedes me hace pensar que he llegado al mejor de los puertos posibles. Muchísimas gracias por acompañarme.